Capítulo 1. El descubrimiento. A Max siempre le había gustado explorar el desván de su abuelo. Era un tesoro de libros viejos, baratijas polvorientas y tesoros olvidados. Pero hoy encontró algo realmente extraordinario. Era un extraño aparato que parecía un cruce entre un reloj y una nave espacial. Tenía un gran botón rojo en la parte superior y estaba cubierto de luces parpadeantes y diales. El abuelo de Max estaba sentado en su mecedora junto a la ventana, leyendo un libro. Max le enseñó el aparato y le preguntó qué era. Su abuelo sonrió y dijo: «Ah, es mi vieja máquina del tiempo. La construí cuando tenía tu edad, pero hace años que no la uso». Max abrió los ojos de emoción. «¿Una máquina del tiempo? Es increíble. ¿Podemos probarla?». Su abuelo vaciló. «Bueno, no es exactamente seguro, Max. Nunca sabes dónde o cuándo puedes acabar. Es mejor dejarlo estar». Pero Max tenía demasiada curiosidad para escuchar. Pulsó el gran botón rojo y vio cómo se encendían las luces y los diales de la máquina del tiempo. De repente se oyó un fuerte silbido y un cegador destello de luz. Max se sintió arrastrado hacia adelante como si estuviera cayendo por un túnel. Cuando la luz se desvaneció y el silbido cesó, Max se encontró en un mundo extraño y desconocido. Miró a su alrededor y vio que estaba rodeado de árboles altísimos y vegetación exuberante. Era un mundo diferente a todos los que había visto antes. Pero a medida que exploraba su nuevo entorno, pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Había criaturas aquí, criaturas que solo había visto en libros y películas. Dinosaurios. El corazón de Max se aceleró al darse cuenta de dónde, o mejor dicho, cuándo había ido a parar. Estaba en la era de los dinosaurios. Y no tenía ni idea de cómo volver. Capítulo 2. El salto en el tiempo. Max miró a su alrededor, intentando comprender lo que le rodeaba. El aire estaba cargado de humedad y los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo. A lo lejos podía oír el rugido de algo grande y aterrador. El corazón de Max latía con fuerza en su pecho. No tenía ni idea de cómo iba a volver a casa. La máquina del tiempo no aparecía por ninguna parte, y no tenía ni idea de cómo manejarla aunque la encontrara. Mientras se adentraba en la selva, vio un dinosaurio que se movía entre los árboles. Era una criatura de cuello largo, cabeza pequeña y cola larga. Max ya había visto fotos de este dinosaurio. Era un brachiosaurio. Max se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Pero el dinosaurio no pareció darse cuenta de su presencia. Siguió moviéndose entre los árboles, mordisqueando hojas y ramas. A Max le picó la curiosidad y empezó a seguir al dinosaurio. Se movió con cuidado, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera atraer la atención de otras criaturas de la selva. A medida que se adentraba en la selva, Max vio también otros dinosaurios. Algunos eran enormes y aterradores, con dientes y garras afilados. Otros eran más pequeños y dóciles, como el que él seguía. Al cabo de un rato, Max se dio cuenta de que estaba irremediablemente perdido. No tenía ni idea de cómo volver a la máquina del tiempo ni de cuánto tiempo llevaba vagando por la selva. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ir peor, oyó un sonido que le heló la sangre. Era el sonido de algo grande y peligroso moviéndose entre los árboles. Max sabía que tenía que esconderse y rápido. Rápidamente se agachó detrás de un arbusto cercano y contuvo la respiración, esperando que lo que viniera no lo encontrara. Capítulo 3. El mundo prehistórico. Max se agazapó detrás del arbusto con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Podía oír el sonido de la criatura que se acercaba cada vez más fuerte, hasta que estuvo justo encima de él. Max se asomó entre las hojas y vio el origen del ruido. Era un gran dinosaurio carnívoro con dientes y garras afiladísimos. Max lo reconoció de sus libros de dinosaurios. Era un tiranosaurio rex. Max sabía que tenía que permanecer oculto si quería sobrevivir. Observó aterrorizado cómo el T-Rex olfateaba la zona en busca de su próxima comida. Max podía sentir los latidos de su corazón en la garganta a medida que el dinosaurio se acercaba más y más. Justo cuando Max pensaba que todo había terminado, oyó otro sonido, el sonido de otro dinosaurio. Este era diferente, sin embargo. Sonaba más pequeño y más ágil, y parecía estar distrayendo al T-Rex.
Max se atrevió a asomarse de nuevo por detrás del arbusto y vio al otro dinosaurio. Era el mismo al que había estado siguiendo antes, el simpático brachiosaurio. El brachiosaurio saltaba y agitaba su largo cuello para llamar la atención del T-Rex. Era un movimiento peligroso, pero parecía estar funcionando. El T-Rex se apartó de Max y comenzó a moverse hacia el brachiosaurio. Max sabía que era su oportunidad. Rápidamente se escabulló del arbusto y empezó a correr en dirección contraria. Podía oír los sonidos de los dinosaurios detrás de él, pero no se atrevió a mirar atrás. Siguió corriendo hasta que se sintió demasiado cansado para continuar. Finalmente Max se desplomó en el suelo, jadeando. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ahora estaba en una parte diferente de la selva. Era un poco menos densa y podía ver más criaturas que vivían en este mundo prehistórico. Max sabía que estaba en un lugar peligroso, pero no podía evitar sentirse maravillado y asombrado por las vistas que le rodeaban. Siempre le habían gustado los dinosaurios, y ahora los estaba viendo de cerca y en persona. Era como un sueño hecho realidad. Pero Max también sabía que tenía que volver a casa antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 4. Encuentro con Dina. Max siguió caminando por la selva, maravillado por las criaturas prehistóricas que le rodeaban. Vio una manada de triceratops pastando helechos, una manada de velociraptores cazando juntos e incluso un pterodáctilo sobrevolando su cabeza. Mientras caminaba, observó un pequeño claro más adelante. Curioso, se acercó cautelosamente al claro, tratando de no atraer ninguna atención no deseada. Al acercarse, vio algo que le hizo dar un vuelco al corazón. Allí, en medio del claro, había una niña. Tenía más o menos su edad, el pelo castaño rizado y unos ojos grandes y curiosos. Max no podía creerlo. Él era el único humano que conocía en este mundo prehistórico y, sin embargo, aquí había otro niño humano. La chica se fijó en él y corrió hacia él con una gran sonrisa en la cara. «Hola», le dijo. «Me llamo Dina». «¿Y tú?» Max se quedó sin habla. Nunca había esperado encontrarse con otro ser humano en este mundo, y mucho menos con un niño de su edad. «Soy Max», consiguió decir finalmente. Dina parloteaba y le contaba a Max todas sus aventuras en este extraño mundo. Había estado aquí un tiempo, dijo, después de que la máquina del tiempo de su padre fallara. Max no podía creerlo. Otro viajero en el tiempo. Rápidamente le contó a Dina su propia situación y cómo intentaba volver a casa. A Dina se le cayó la cara de vergüenza. «Oh no», dijo. «He estado intentando arreglar la máquina del tiempo de mi padre, pero no he tenido mucha suerte. Tal vez podamos trabajar juntos y resolverlo». Max se mostró escéptico, pero sabía que no podía hacerlo solo. Aceptó ayudar a Dina y se pusieron a trabajar en la máquina del tiempo. Mientras trabajaban, Max se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos tener un amigo. Él y Dina hablaban y reían mientras jugueteaban con la máquina, y Max no podía evitar sentirse agradecido por tener a alguien con quien compartir esta experiencia. Pero también sabía que el tiempo apremiaba. Tenía que volver a casa antes de que fuera demasiado tarde. Max solo esperaba que él y Dina pudieran averiguar cómo arreglar la máquina del tiempo a tiempo. Capítulo 5. Enfrentarse al peligro. Max y Dina llevaban horas trabajando en la máquina del tiempo, pero aún no habían avanzado mucho. Max se estaba frustrando, sabía que el tiempo se agotaba y necesitaban arreglar la máquina pronto. De repente oyeron un fuerte rugido. Max y Dina levantaron la vista y vieron un enorme dinosaurio de aspecto feroz que se dirigía directamente hacia ellos. Era un espinosaurio, uno de los mayores y más mortíferos depredadores de este mundo prehistórico. Max y Dina se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. El espinosaurio se acercaba cada vez más y Max sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que tenía que actuar rápido si quería que sobrevivieran. «Corre», le gritó a Dina, cogiéndola de la mano y tirando de ella mientras se alejaban corriendo del dinosaurio. Max podía oír al espinosaurio persiguiéndoles, con sus pisadas sacudiendo el suelo bajo sus pies. No se atrevió a mirar atrás y siguió corriendo, arrastrando a Dina con él. Corrieron durante lo que parecieron horas, pero el espinosaurio no parecía darse por vencido. Max sabía que tenían que encontrar un lugar para esconderse, y rápido.
Al doblar un recodo de la selva, Max divisó una gran cueva. «Por aquí», le gritó a Dina, tirando de ella hacia la cueva. Se metieron en la cueva justo cuando el espinosaurio los alcanzaba. Max podía oírlo gruñir y chasquear justo fuera de la entrada. Max y Dina se acurrucaron juntos en la oscuridad de la cueva, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Max sabía que por ahora estaban a salvo, pero también sabía que no podían quedarse en la cueva para siempre. Se volvió hacia Dina. «Tenemos que encontrar una manera de pasar ese dinosaurio y arreglar la máquina del tiempo. ¿Tienes alguna idea?» Dina asintió con una mirada decidida. «Creo que tengo una idea», dijo. «Pero tendremos que darnos prisa». Max escuchó cómo Dina le explicaba su plan y no pudo evitar sentirse impresionado. Era inteligente e ingeniosa, y se alegró de tenerla de su lado. Juntos salieron sigilosamente de la cueva, dispuestos a enfrentarse a cualquier peligro. No sabían qué les depararía el futuro, pero sabían que se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para darles esperanza. Capítulo 6. En busca de la máquina del tiempo. Max y Dina se arrastraron por la densa jungla, manteniendo los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal del espinosaurio. Sabían que tenían que llegar a la máquina del tiempo y arreglarla antes de que fuera demasiado tarde. Mientras avanzaban por la selva, se encontraron con un grupo de criaturas prehistóricas. Había estegosaurios, triceratops e incluso un brachiosaurio. Max y Dina intentaron esconderse para no llamar la atención. Pero a medida que se adentraban en la selva, se dieron cuenta de que estaban perdidos. No tenían ni idea de dónde estaba la máquina del tiempo ni de cómo volver a ella. Max empezó a sentirse desesperado. Se les acababa el tiempo y no tenían ni idea de a dónde ir. Pero entonces recordó algo que su abuelo había dicho: cuando estés perdido, sigue siempre el río. Max miró a su alrededor y vio un estrecho río que atravesaba la selva. «Tenemos que seguir ese río», le dijo a Dina. «Podría llevarnos a la máquina del tiempo». Se dirigieron al río y empezaron a caminar por sus orillas. El agua era poco profunda y tenían que tener cuidado de no resbalar con las rocas. Al cabo de un rato se toparon con un grupo de velociraptores. Las criaturas siseaban y gruñían, mirando a Max y Dina con hambre. Max y Dina sabían que tenían que actuar con rapidez. Dina agarró una rama cercana y la blandió contra los velociraptores, manteniéndolos a raya. Max miró a su alrededor y vio un tronco caído cerca. Lo cogió y lo utilizó para repeler a las criaturas. Los velociraptores eran rápidos, pero Max y Dina estaban decididos. Se abrieron paso entre las criaturas y continuaron río abajo. Por fin, tras lo que parecieron horas de caminata, la vieron, la máquina del tiempo, oculta tras un grupo de árboles. Max y Dina corren hacia la máquina con el corazón palpitando de emoción. Sabían que se les acababa el tiempo, pero estaban decididos a arreglar la máquina y volver a casa. Mientras trabajaban en la máquina, Max no podía evitar sentirse agradecido por la ayuda de Dina. Sabía que no podría haberlo hecho sin ella y se alegraba de tenerla a su lado. Juntos trabajaron sin descanso para arreglar la máquina del tiempo, esperando contra toda esperanza que funcionara. Y entonces, con una repentina sacudida, la máquina cobró vida. Max y Dina se sonrieron, con el corazón lleno de emoción. Lo habían conseguido, habían arreglado la máquina del tiempo y estaban listos para volver a casa. Pero mientras se preparaban para saltar a través del tiempo, sabían que su aventura aún no había terminado. Capítulo 7. La batalla final. Max y Dina entraron en la máquina del tiempo, dispuestos a volver a casa. Pero mientras la máquina zumbaba y zumbaba, oyeron de repente un rugido aterrador en el exterior. El espinosaurio había vuelto y estaba más furioso que nunca. Max y Dina sabían que no podían abandonar el mundo prehistórico sin enfrentarse a él por última vez. Salieron de la máquina del tiempo y se encontraron cara a cara con la enorme criatura. Sus afilados dientes relucían a la luz del sol y sus ojos brillaban de rabia. Max y Dina sabían que tenían que actuar rápido. Tenían una oportunidad de derrotar al espinosaurio y volver a casa con vida. Dina agarró un palo cercano y cargó contra la criatura, con los ojos brillantes de determinación. Max la siguió de cerca, armado con una piedra afilada. La batalla fue feroz y brutal.
El espinosaurio era implacable y atacaba a Max y Dina con todas sus fuerzas. Pero Max y Dina estaban igual de decididos, contraatacando con todas sus fuerzas. La batalla duró lo que parecieron horas. Max y Dina estaban maltrechos y magullados, pero se negaban a rendirse. Sabían que tenían que derrotar al espinosaurio si querían volver a casa con vida. Finalmente, con un poderoso golpe, Dina tiró al espinosaurio al suelo. Soltó un último y angustioso rugido antes de enmudecer. Max y Dina jadeaban y sus corazones latían con fuerza por el cansancio y el triunfo. Lo habían conseguido, habían derrotado al espinosaurio y estaban listos para volver a casa. Cuando volvieron a la máquina del tiempo, Max sintió una oleada de gratitud hacia Dina. Sabía que no habría podido derrotar al espinosaurio sin su ayuda y estaba agradecido de tenerla como amiga. La máquina del tiempo zumbó una vez más y, de repente, Max y Dina volvieron al presente. Salieron de la máquina del tiempo y miraron a su alrededor, con el corazón lleno de asombro y emoción. Habían viajado en el tiempo y sobrevivido a peligros increíbles, y sabían que nunca olvidarían su increíble aventura. Mientras volvían a casa de Max, sintió que le invadía una sensación de alegría y asombro. Sabía que nunca olvidaría su increíble viaje con Dina y que siempre serían amigos, independientemente de dónde les llevaran sus aventuras.